Iniciamos entonces. Buenas noches a todos. Nosotros somos Pérez Ortiz y Sánchez Vizcaya y les vamos a hablar sobre cáncer testicular. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a dar una breve introducción con anatomía, que bueno, pues aquí los testículos van a ser dos órganos encargados de la producción de espermatozoides y van a constituir a la glándula endocrina encargada de la secreción de hormonas sexuales, que aquí va a ser la testosterona y la dihidrotestosterona. En su forma, pues van a tener forma ovoide, con un eje mayor ligeramente inclinado, de superior a inferior y de anterior a posterior. En el volumen y el peso testicular varían considerablemente, pues dependiendo de las características individuales, pero pues el valor medio suele encontrarse alrededor de los 4 a 5 centímetros de longitud, los 3 centímetros delante hacia atrás y los 2,5 de espesor. En su constitución anatómica, pues el testículo va a estar rodeado de una túnica albugínea, una membrana fibrosa, gruesa y constituida por haces entrelazados de fibras de colágeno, la cual es la encargada de dar espesor blanco y brillante en la superficie testicular. Siguiente. En su configuración externa y sus relaciones, en los testículos podemos distinguir dos caras, que va a ser una medial y otra lateral. Va a haber dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos polos, que va a ser uno superior y otro inferior. En el borde posterior y el polo superior se relacionan con el epidídimo y con los vasos del cordón espermático. El apéndice testicular se puede observar entre el testículo y la cabeza del epidídimo. En el polo inferior se encuentra unido al escroto a través del ligamento escrotal y no va a estar cubierto en la túnica vaginal. Después, bueno, si nos guiamos por la imagen del lado izquierdo, en donde está el número 1, vamos a tener el túbulo recto, en donde este túbulo va a ser el túbulo seminífero que se une con la red testicular. En el 2 tenemos a la red testicular, que es una red de espacios contenida dentro del tejido conjuntivo del mediastino. En el número 3 tenemos a los conductillos eferentes, que aquí aproximadamente son de 10 a 20 conductillos, plegados en espiral, en donde se origina pues la red testicular. En el número 4, pues vamos a tener el epidídimo, en donde los conductillos confluyen en un solo conducto del epididimario plegado para formar una estructura compacta. Y en el número 5 tenemos al conducto de frente, que va a ser un tubo muscular que continúa con el conducto epididimario. Siguiente, por favor. Ay, no, la anterior, por favor. Muy bien, bueno, estos tabiques testiculares acaban dividiéndose en el testículo en lobulillos testiculares, que suelen tener una forma como piramidal o cónica y se hallan en un número de 200 a 300 y suelen estar comunicados en una zona periférica, ya que los tabiques suelen ser incompletos. Los lobulillos testiculares están constituidos por los túbulos seminíferos, en los cuales tiene lugar el proceso de la espermatogénesis. Entre los túbulos seminíferos encontramos el tejido conectivo, el cual incluye a las células de Leydig, que estas van a ser encargadas de la síntesis de la testosterona, vasos sanguíneos, leucocitos y fibroblastos.
Vamos a empezar a hablar sobre lo que es el cáncer testicular. En general, esta es una malignidad, es la más común que afecta a los hombres entre los 15 y 35 años. También encontré que puede afectar en los 20 y 40, principalmente entre los 15 y 35. Aproximadamente el 90% de los cánceres testiculares son tumores de células germinales que se pueden clasificar ampliamente como seminoma o tumores de células germinales no seminомatosos. Entre la etiología, nosotros podemos encontrar la principal, que es criptorquidia. Bueno, esta ocurre 10 y 40 veces. La relación entre esta es cuando hay un descenso en lo que sería normal, en lo que sería el testículo. Cuando este es un descenso mayor a lo que sería normal, puedes aumentar de 10 a 40 veces la relación con el cáncer testicular. Y se puede presentar en 1 a 40 casos o es 1 a 80, perdón, cuando este es retenido en el conducto inguinal. Y si es retenido en el conducto o conducto del abdomen, va a estar en 1 a 20. Otra de las etiologías son los síndromes de feminización testicular. Esto va a multiplicar por 40 el riesgo de la gónada retenida. Y otros factores como la orquitis, el traumatismo testicular y la irradiación están relacionados con el cáncer testicular. Entre los factores de riesgo, si los pudiéramos dividir, es una herencia familiar de primer grado con los tumores de células germinales. Esta es la relación con los tumores de células germinales. Y bueno, en el caso de que haya sobrevivientes de cáncer testicular, en testículo primario también se llega a relacionar. Y también en ciertas neoplasias intratubulares de las células germinales. En el caso de estas neoplasias, los tumores de células germinales, exceptuando lo que son los seminomas y el espermatocítico. Esto significa que los tumores de células germinales van a estar relacionados con neoplasia intratubular de células germinales, pero no se va a dar en lo que sería el seminoma espermatocítico. La incidencia y la epidemiología del cáncer testicular, bueno, pues principalmente es una enfermedad en donde se forman células cancerosas en los tejidos de uno o ambos testículos. En México tiene lugar a 5,000 casos a cada año de cáncer testicular. Se diagnostican, como ya les mencioné, entre los 15 y 35 años de edad. Los síntomas, bueno, principalmente va a haber una protuberancia que no causa dolor, es uno de los dos testículos. Algunos tumores testiculares pueden causar dolor en la parte baja del abdomen o en el escroto. Como les mencioné anteriormente, llega a haber casos en los que el descenso puede estar relacionado con el abdomen. Este es uno de los cambios de su sintomatología. También puede presentarse una inflamación que puede sentirse como un engrosamiento, cambios del tamaño y aspecto en las texturas habituales de uno o ambos testículos. Más adelante abordaremos eso a profundidad. Y bueno, para el diagnóstico oportuno es muy importante que acudas con un médico, ¿no? Bueno, en este caso, en un estudio que encontré sobre el cáncer testicular, pues la distribución por edad de los pacientes con cáncer testicular, aquí el número de pacientes que fueron estudiados fueron 142, y de esos la mayor cantidad de personas se presentó entre los 25 y los 30 años, pero también está relacionado entre los 20 y los 25. Si ustedes llegan a notar aquí, empieza a disminuir después de los 35, de los 35 a los 40, aumenta esta presencia o esta distribución, pero empieza a ascender desde los 15 y a los 20. Y bueno, también llega a haber ciertos casos esporádicos después de los 60, pero ya su incidencia es de menor cantidad. Bueno, también es importante mencionar ciertas generalidades sobre la incidencia y la epidemiología del cáncer testicular. Pues la prevalencia de los sobrevivientes del cáncer testicular, esto está muy relacionado al 95% de estos. ¿Esto qué significa? Si una persona tuvo cáncer testicular, aumenta su incidencia o la probabilidad de que tenga otra vez cáncer testicular. Y es más alta en los países escandinavos, Suiza y Alemania, y más baja en los países de africanos y Asia, el cáncer testicular. También es importante que mencionemos que en la edad reproductiva, pues es la neoplasia más común en el varón durante su edad reproductiva. Esto significa que representa 5% de las neoplasias sólidas
que aparecen entre los 18 y 35 años, con un pico de incidencia entre los 60 y 70 años. En los últimos años o en las últimas 4 décadas se ha incrementado de 5.7 a 6.8 casos por cada 100.000 habitantes. No se ha encontrado la razón del por qué, pero en los últimos años, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, ha aumentado más esta tasa. Esta es una tasa general de forma global. Y bueno, también les agregué un poco sobre Estados Unidos, y en Estados Unidos se diagnostican unos 8.000 casos nuevos anualmente. Bueno, dentro de la clasificación histológica podemos dividirlos principalmente como tumores de células germinales, que van a predominar en el 95%. Vamos a tener a lesiones precursoras, en donde van a estar las neoplasias intratubulares de células germinales, en donde aquí va a ser el cáncer in situ. Tenemos tumores de tipo histológico como seminomas en un 50%, en donde entran los anaplásicos, el clásico y el espermatocítico. También tenemos el no seminomatoso con otro 50%, en donde está el carcinoma embrionario, el tumor de saco de York, el coriocarcinoma y el teratoma, en el cual se puede dividir en maduro, inmaduro o con transformación maligna. También vamos a tener a los tumores mixtos, que pueden estar compuestos de más de un tipo histológico. También vamos a tener a los tumores del cordón sexual y del estroma, en donde está el tumor de las células de Leydig, el tumor de las células de Sertoli, el tumor de las células de granulosa y el fibrotecoma. También tenemos los tumores de las células del cordón sexual, del estroma y células germinales, que va a ser el gonadoblastoma, los tumores del estripe linfoide y de las células hematopoyéticas, en donde está el linfoma y leucemia, y misceláneas, como puede ser carcinoide y quistes, y por último, por metastasis. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un corte histológico de un seminoma de tipo clásico con células neoplásicas, que es lo que podemos ver en la flecha, la grande, bueno, la que está como completa, justo ahí. Ahí tenemos a las células neoplásicas, y en la siguiente flecha podemos encontrar un típico infiltrado del linfocitario, que va a ser acompañante. Siguiente. Y en podemos pues encontrar un tumor mixto de células germinales no seminomatoso, compuesto por teratoma, que es lo que podemos ver en la flecha grande, y en la chica un carcinoma embrionario. Siguiente. Bueno, en el estirpe histológica de la distribución de los tumores testiculares, vamos a tener con un 44.4% al tumor de células germinales mixtas, con un 43.7% al seminoma clásico del testículo, con un 4.2% al teratoma inmaduro, 2.8% al tumor del saco vitelino, con 1.4% vamos a tener al teratoma inmaduro, también al linfoma de células B grande difuso y al coriocarcinoma de testículo, y con un 0.07% al plasmocitoma. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el mecanismo de esto, en este caso de esta transformación de las células germinales. Pues principalmente lo que nosotros vamos a tener aquí es que a partir de las células germinales primordiales relacionadas a lo que serían ciertos ligandos, estos ligandos que es KIT, SDFF y 1, CXCR4. Bueno, ¿esto qué significa? Estos son los genes que comúnmente se llegan a estar mutados, lo que sería BRAF, KIT, KRAS, ANRA y TNF.
TP53. Y bueno, las vías ligando son las que ya les mencioné. Esto tiene una relevancia al desarrollo gonadal y como tal, su función va a ser el desarrollo de las células hematopoyéticas, melanocitos y células germinales. En este caso, pues nosotros estamos hablando principalmente de células germinales. En un estadio fetal, bueno, se va a sobreexpresar estos genes de las células madres, va a haber una detención de los gonocitos y una ganancia del cromosoma 12p. Y bueno, nosotros en el prepuberto va a haber una nucleasa intratubular de células germinales y aquí, bueno, vamos a encontrar mutaciones del gen. Como ya les mencioné, está el KIT, NTP53, KRSA, NRAS, y bueno, va a haber una ganancia del cromosoma 12p, una hipometilación del DNA y una mutación del gen BRAF, una sobreexpresión de genes pluripotentes, ganancia del cromosoma 12p, hipermetilación del DNA. Y bueno, esto cuando nosotros lo vamos a ver reflejado, vamos a encontrarlo como un seminoma, que es la estirpe más común, y un carcinoma embrionario, múltiples genes expresados diferencialmente. Estos pueden ser un coriocarcinoma, un teratoma o un tumor de saco vitelino. En general, los marcadores inmunohistoquímicos que nosotros podemos encontrar en las células germinales primordiales y gonocitos, estos pueden ser lo que sería el PLAT, CD117 o C13, y bueno, estos también se van a encontrar en otras neoplasias intratubulares de células germinales. Y bueno, estas mutaciones somáticas como tal tienen una mayor relación, una relación principalmente con el número de copias que tendrían los tumores germinales testiculares, entre lo que serían también los seminomas. Y bueno, esto predice lo que son las alteraciones en KIT y ciertos tumores de células germinales. Esto va a estar relacionado principalmente con la vía en la cual actúan. Entonces, si tenemos una alteración en dichas vías, vamos a encontrar estos genes mutados. Bueno, principalmente el cuadro clínico del cáncer testicular, como ya vimos hace un momento, puede ser lo que es la masa y dolor, tamaño, puede ser de un tamaño indoloro. Esto normalmente los pacientes lo llegan a apreciarse al bañarse y bueno, el 35 o 40 o 50% por una hemorragia o infarto testicular. Y bueno, también pueden presentar una epididimitis aguda, un 25% con un teratoma mixto o tumor de células embrionarias. También puede haber una ginecomastia, concentraciones plasmáticas elevadas de la hormona gonadotropina curiónica. Esto va a estar relacionado porque los seminomas llegan a sobreexpresar y la mayoría de las estirpes llega a expresar de forma elevada esta hormona y esto nos va a ayudar también para el diagnóstico. La esterilidad también se llega a presentar en el 3% de los pacientes. Podemos encontrar un dolor lumbar, una metástasis ganglionar retroperitoneales, que sea lo que lo cause. Y bueno, también podemos encontrar una hemoptisis, dolor torácico y disnea. También encontré que llega a hacer metástasis hacia pulmones y mediastino. Por eso puede haber hemoptisis, dolor torácico y esta disnea. Los signos físicos que nosotros podemos encontrar es una masa testicular. Por una técnica bimanual nosotros podemos hacer la exploración y vamos a encontrar ciertas irregularidades, induraciones o nódulos ecográficos testiculares o una masa hipoecógena. Y en este caso también se pueden encontrar en mamas una ginecomastia y bueno, esto se va a asociar a los tumores que secretan niveles elevados de hormona gonadotropina crónica, como ya les mencioné, puede ser un seminoma o algún otro estirpe como el coriocarcinoma. En este caso es esta alteración y bueno, las linfadenopatías en la fosa supraclavicular, en este caso va a ser la contaminación escrotal, como la que se produce una biopsia testicular, una vasectomía o una hemorragia, herniorrafia. Y bueno, así es como es la exploración bimanual y así es como nosotros podemos encontrar esta masa testicular.
El diagnóstico diferencial del cáncer testicular puede ser los hidroceles. Esto va a estar relacionado a si son si son benignos o no. Y bueno, aquí principalmente Pero a nosotros, ver, el hidrocele sí es un diagnóstico diferencial, pero el hidrocele es el acúmulo de líquido y es benigno, ¿sí? El hidrocele es benigno, es una patología benigna, ¿ok? sí es, de hecho sí es suele ser benigno y aunque Los se llega, hidroceles no son malignos. Ajá. sí se llega a relacionar, ¿no? Con cáncer testicular, o sea, como una coexistencia. Es un diagnóstico diferencial. Acuérdate que dijiste que uno de los principales sintomatología, ¿cuál es? El aumento de volumen testicular. El hidrocele es como, haz de cuenta, un quiste, va creciendo, pero lo que tiene adentro es agua, es líquido, ¿sí? Por eso cuando uno revisa al paciente que ha aumentado el testículo, que dice, me está creciendo el testículo, lo que hacemos nosotros es una maniobra de transiluminación. Si se presenta una transiluminación, quiere decir que el contenido es líquido. A eso lo conocemos como hidrocele, ¿ok? Ok, Pero doctora, son gracias. diagnósticos diferenciales. Por lo general, cuando el testículo tiene cáncer, crece, se torna más duro, pero son masas sólidas. Ajá. No sé si me explico. Sí, sí, doctora, sí se explicó, claro, que en este caso el hidrocele se refiere a una masa referida por líquido acuoso y cambia la densidad de la masa, en diferencia del cáncer testicular que es sólido, o sea, la masa es Exacto. sólida. Por eso se hace, bueno, se distingue por una maniobra manual, ¿no? Y así es. Puede ser una masa grande, sólida, o pueden ser testículos que sean sólidos. El testículo tiene una consistencia, ¿sí? Que es una consistencia oblada, por decirlo así, no es duro, no es blando. Pero cuando un testículo se vuelve duro y que crece, entonces hay que tener cuidado porque puede ser un cáncer. Pueden haber otras patologías que ahorita me imagino vas a, este, a mencionar como diagnósticos diferenciales. Ok, ¿Qué continúa, fue lo doctora. que- Sí, continúa, por favor. Ujú. Bueno, otro diagnóstico diferencial es la epididimitis. Bueno, principalmente se produce lo que es un aumento súbito de tamaño, con dolor intenso, fiebre, disuria y poliuria. También llega a tener dolor a la persistente después de un tratamiento e inclusive se puede deber a un absceso testicular y en ocasiones también se llega a ver una recurrencia de esta epididimitis. Ujú. Y bueno, no debe considerarse como tal la exploración quirúrgica, es exploración física entre los episodios, y es completamente normal. El siguiente son los varicoceles, en este caso son venas hinchadas en el plexo pampiniforme del cordón espermático, y bueno, esto se parece al escroto como si tuviera un saco de gusanos, y bueno, las venas se vacían cuando el paciente se encuentra en una posición de Trendelenburg. La siguiente es una hernia inguinal. En este caso, las hernias inguinales no suelen plantear ciertos problemas al diagnóstico por la diferencia entre la palpación. Y bueno, sí, debe haber otras masas que nosotros podemos sospechar como diagnóstico diferencial. Estas pueden ser una orquitis gomosas y tuberculosas, hematomas, y también es una tumefacción aguda por torsión testicular. Bueno, en este caso tiene que hacerse una exploración quirúrgica porque no hay una diferencia eh, a ciencia cierta de lo que es esta patología o estas patologías con el cáncer testicular al momento de hacer la exploración.
Aquí voy a mencionarles un poco sobre la incidencia de los marcadores tumorales en el cáncer testicular. Esto a lo que se refiere es que, como tales, los marcadores va a ser la hormona gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína. En este caso, las nucleasas son las que se encuentran del lado izquierdo, seminoma, carcinomas embrionarios, conos, interatomas y coriocarcinoma, ajá. En este caso, la concentración normal de esta hormona va a ser menor de 3 unidades por mililitro. Nosotros vamos a encontrarla elevada en el 10% en el seminoma, 65% en los carcinomas embrionarios, conos, interatomas y 100% en los coriocarcinomas. Y a diferencia de esto, la alfa-fetoproteína, su valor son de menos de 25 micronanogramos por mililitro. Y bueno, estos en los seminomas no se encuentra elevado. En los carcinomas embrionarios con los interatomas se llega a encontrar elevado más del 70% y en el coriocarcinoma no se encuentra elevado. Los estudios complementarios, principalmente la orquiectomía inguinal radical fue lo que encontré como el procedimiento diagnóstico y terapéutico estándar para una masa testicular sólida, pero también nosotros podemos ocupar otros estudios como es ultrasonido testicular y bueno, aquí vamos a encontrar lesiones hipoicoicas dentro del testículo, como se muestra en la imagen, y a diferencia de esto, cuando nosotros queramos distinguir un quiste epidermoide, este se va a ubicar por cierta ubicación intratesticular del intraescrotal o extratesticular, y la imagen es completamente diferente a lo que sería un cáncer testicular. Bueno, pasando a la diseminación, los cánceres testiculares pueden sufrir diseminación tanto linfática como hematógena. Y bueno, aquí los vasos linfáticos que surgen del testículo, pues acompañan a los vasos gonadales del cordón espermático. Aquí algunos, pues siguen a los vasos gonadales hasta su origen, mientras que otros se divergen y renan en el retroperitoneo. Bueno, aquí la zona de aterrizaje para la metástasis del testículo derecho se encuentran los ganglios linfáticos interaortocaos, justo debajo de los vasos renales. Y bueno, la zona de aterrizaje del testículo izquierdo pues se encuentran en los ganglios linfáticos paraórticos, justo debajo de los vasos linfáticos, de los vasos renales izquierdos. Doctora. Mande. Se llama intercabo aórticos. Y a los que van del lado derecho se llaman intercabo aórticos. ¿A dónde van? Primero van a la cava. Y tienen distancia. Ajá, porque estos diseminan directamente hacia el pulmón. Por eso es importante saber de qué lado del cáncer, de qué lado o de qué testículo tiene el cáncer. Ajá. Gracias, doctora. Y bueno, en los casos de un seminoma, pues este puede diseminarse extensamente a través del sistema linfático para incluir a los ganglios linfáticos retroperitoneales, retrocrurales, mediastínicos, supraclaviculares y cervicales. Y esto a menudo en ausencia de metástasis hematógena. Siguiente. Bueno, pasando a la estratificación, esta va a ser mediante TNM, en donde vamos a tener primero al tumor primario, en donde vamos a tener TPX, en donde no se puede evaluar al tumor primario, TP0, sin evidencia de tumor primario, en donde se puede encontrar una cicatriz histológica en el testículo, en PETIS, que va a ser una neoplasia intratubular de las células germinales, y aquí vamos a tener al carcinoma in situ. En PT1 vamos a tener un tumor limitado al testículo y epidídimo sin invasión vascular o linfática. El tumor puede invadir a la túnica albúgina, pero no a la túnica vaginal.
En PT2 vamos a tener un tumor limitado al testículo y epidídimo con invasión vascular o linfática o tumor que se extiende a través de la túnica albuginia con afectación a la túnica vaginal. En PT3 el tumor invade al cordón espermático con o sin invasión vascular o linfática. En PT4 vamos a tener un tumor que invade al escroto con o sin invasión vascular o linfática. Después, en los ganglios linfáticos regionales vamos a tener ANX, en donde no se pueden evaluar ganglios linfáticos regionales. N0, que es sin metástasis en ganglios linfáticos regionales. N1, metástasis con una masa en el ganglio linfático mayor o igual a 2 centímetros en su mayor dimensión, o múltiples ganglios linfáticos, pero ninguno mayor a 2 centímetros en su mayor dimensión. En N2 vamos a tener metástasis con una masa de ganglio linfático mayor a 2 centímetros, pero no mayor a 5 centímetros en su mayor dimensión. O múltiples ganglios linfáticos de cualquier masa mayor a 2 centímetros, pero no a 5 centímetros en su mayor dimensión. Siguiente, por favor. En lo patológico vamos a tener APNX, en donde no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales, PN0 con metástasis en los sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales, PN1, metástasis con una masa ganglionar mayor o igual a 2 centímetros en su mayor dimensión y menor o igual a ganglios positivos, pero ninguno mayor a 2 centímetros en su mayor dimensión. PN2, metástasis con una masa de ganglio linfático mayor a 2 centímetros, pero no mayor a 5 centímetros en su mayor dimensión, o mayor a 5 ganglios positivos, pero ninguno mayor a 5 centímetros, o evidencia de extensión extraganglionar del tumor. En PN3 vamos a tener metástasis con una masa ganglionar mayor a 5 centímetros en su mayor dimensión. En cuanto a la metástasis a distancia, vamos a tener M0 sin metástasis, M1 con metástasis distante, M1A, bueno, este se puede dividir en dos, porque vamos a tener a M1A con metástasis ganglionares o pulmonares no regionales, M1B, metástasis a distancia distinta a los ganglios linfáticos no regionales y pulmonares. Siguiente. En cuanto a los marcadores tumorales séricos, vamos a tener SX, en donde los estudios de los marcadores no disponibles o no realizados. S0, con niveles de los estudios marcadores dentro de los límites normales. También vamos a tener a S1, en donde el LDH va a ser menor a 1,5 por valores que van a estar elevados a lo normal. Y con aotropina coriónica humana van a ser menos de 5,000 miliunidades por mililitro y alfa-fetoproteína menos de 1,000 nanogramos por mililitro. En S2 vamos a tener a la LDH con 1,5 a 10. También vamos a tener a la gonadotropina de 5,000 a 50,000 miliunidades por mililitro o a la alfa-fetoproteína de 1,000 a 10,000 nanogramos por mililitro. En S3 vamos a tener a la LDH mayor a 10 o superiores a los valores normales o también a la gonadotropina coriónica que va a ser mayor a 50 miliunidades por mililitro y a la alfa-fetoproteína mayor a 10,000 nanogramos por mililitro. Bueno, vamos a tener aquí la clasificación, aquí la agrupación de las etapas, en donde vamos a tener a la etapa 0, en donde pues vamos a encontrar un tumor in situ, no va a haber nódulos y tampoco metástasis y los niveles séricos de los marcadores tumorales pues no
van a estar en niveles normales. Igual en la etapa 1, en donde vamos a tener al 1A con un tumor primario 1, sin nódulos, sin metástasis y niveles normales séricos. En B1 vamos a tener, pueden ser los tumores primarios del 2 al 4, sin nódulos, sin metástasis y niveles normales de tumores, marcadores tumorales. En la etapa 2 vamos a tener al 2A, que puede ser cualquier tumor primario. Vamos a tener al N1 en los nódulos, sin metástasis y niveles normales de marcadores. En 2B también podemos encontrar a cualquier tumor primario. Puede haber de nódulos en N2 sin metástasis y sin niveles, con niveles normales de los marcadores, pero también lo podemos encontrar en S1. En SET2 vamos a tener a cualquier tumor primario y podemos encontrar los nódulos en N3 sin metástasis y los marcadores en S2, en S0 o S1. Y en la etapa 3 vamos a tener al 3A con cualquier tumor primario, cualquier nódulo en metástasis M1A y marcadores tumorales S2, S0 o S1. En 3B cualquier tumor primario, podemos tener a los nódulos de N1 a N3 sin metástasis, o también puede haber metástasis en M1A y los marcadores tumorales los vamos a encontrar en S2. En 3C vamos a encontrar cualquier tumor primario, cualquier de los nódulos de N1 a N3 y la metástasis puede ser M1A o M1B o igual sin metástasis y los niveles séricos de marcadores en S3. Dentro de la clasificación de riesgo de los tumores de las células germinales, vamos a tener a los seminomas y a los no seminomas. En un grupo de riesgo bueno, en los seminomas vamos a encontrar cualquier nivel de gonadotropina coriónica, cualquiera de LDH, metástasis viscerales no pulmonares ausentes, cualquier sitio primario. Y en el no seminoma vamos a tener a la alfa-fetoproteína menores a 1000 nanogramos por mililitro, la gonadotropina coriónica menor a 5000 miliunidades por mililitro y la LDH menor a 1,5. Vamos a tener metástasis viscerales no pulmonares ausentes y tumor primario gonadal o retroperitoneal. En el grupo de riesgo intermedio vamos a tener metástasis viscerales no pulmonares presentes, cualquier gonadotropina coriónica, cualquier LDH y cualquier sitio principal. En el no seminoma vamos a tener la alfa-fetoproteína de 1000 a 10.000 nanogramos por mililitro, la gonadotropina coriónica de 5000 a 50.000 miliunidades por mililitro y LDH de 1,5 a 10. Y la metástasis viscerales no pulmonares ausentes, el sitio primario gonadal o retroperitoneal. Y en el grupo de riesgo pobre, pues en el seminoma no existe, y en el no seminoma vamos a tener un sitio primario mediastínico, metástasis viscerales no pulmonares presente, que puede ser hueso, hígado o cerebro. También vamos a tener a la alfa-fetoproteína con 10.000 nanogramos por mililitro, la gonadotropina coriónica 50.000 miliunidades por mililitro y la LDH 10X. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entrando al tratamiento, vamos a tener al tratamiento para un seminoma, en donde pues aquí en el estadio clínico 1, pues a pesar de que pues la TAC pues salga normal, en caso de no utilizar ningún tratamiento adyuvante, existe el 20% de riesgo pues de una metástasis oculta en los ganglios linfáticos locorregionales con progresión de la enfermedad.
Aquí, sin embargo, pues el índice de cura de los pacientes con seminoma es del casi 100%, con diferentes estrategias, que puede ser la radioterapia o quimioterapia adyuvante u observación de la administración de radioterapia o quimioterapia en caso de recaída. Aquí se va a utilizar quimioterapia adyuvante de carboplatino de 1 a 2 ciclos y pues como ya dije, pues el índice es del 100%. En el estadio 2 se va a dividir en enfermedad voluminosa, no voluminosa, en donde aquí va a ser menor a 5 centímetros. Se puede dividir en AB, en donde es la radioterapia. Y aquí este tratamiento resulta de una supervivencia libre de enfermedad a 6 años del 95%. Para el estadio 2A y con un 89% para el estadio 2B. La supervivencia general es cercana del 100% y en los estadios clínicos 2A y 2B, la dosis de radiación es de 30 a 36 grays, respectivamente, y se administra de forma homogénea con una dosis de 2 grays en 5 fracciones por semana. En el caso de una enfermedad voluminosa, en donde es mayor a 5 centímetros, los pacientes con enfermedad abdominal voluminosa con dimensiones mayores a 5 centímetros van a ser 12. Aquí se tratan con poliquimioterapia basada en platino. La supervivencia libre de la enfermedad a 5 años después de quimioterapia excede el 90% y supera los resultados obtenidos con radioterapia. El esquema de quimioterapia es 3 ciclos de BEP o 4 ciclos de EP. Y bueno, en los estadios clínicos 3, estos pacientes presentan metástasis pulmonares y viscerales, por lo que son tratados con 3 ciclos de BEP y 4 ciclos de EP. Y si después de la administración de quimioterapia existe un residual de 3 centímetros o mayor, se agrega radioterapia en la zona comprometida. Siguiente. En el caso del no seminoma, en el estadio clínico 1, la tasa de curación es del 99% y al margen de estrategia del tratamiento utilizado. En caso de observación, la tasa de recaídas aquí va a ser del 27 al 30% con un seguimiento largo. Aquí la invasión vascular del tumor primario es más importante como el indicador pronóstico para la recaída. Los pacientes con invasión vascular tienen un 48% de riesgo de desarrollar la enfermedad metastásica. Si un paciente en observación presenta recaída, la administración de quimioterapia resulta de una curación del 100%. Y aquí la quimioterapia adyuvante es con 2 ciclos de BEP. Se recomienda en circunstancias en donde la vigilancia pues, es posible y la disección de ganglios linfáticos retroperitoneales es una opción en caso de que la vigilancia y la quimioterapia adyuvante estuvieran aquí contraindicadas. Con este método, el 97% de los pacientes permanece libre de enfermedad y el índice de cura es del 99%. Siguiente. Bueno, en el estadio clínico 1, con elevación persistente de los marcadores tumorales, pues aquí los marcadores los tumorales se deben ser seguidos cerca hasta que los niveles caigan de los valores de referencia, de acuerdo con las vidas medias de la alfa-fetoproteína y la fracción beta de la gonadotropina coriónica. Si el nivel del marcador se incrementa posterior a la orquiectomía, el paciente tiene la enfermedad residual. Y aquí se debe llevar a cabo una exploración mediante un ultrasonido del testículo contralateral en caso de que no se haya hecho de manera inicial. En estos casos se debe ser tratados con 3 ciclos de BEP y sometidos a seguimiento como pacientes de alto riesgo posterior a la quimioterapia primaria. Siguiente. Ay, aquí se me movió un poquito. Pero bueno, estamos
Ay, no sé qué pasó aquí. Bueno, vamos a tener a la disección retroperitoneal, en donde esta va a estar indicada en gestión de una masa residual después de la quimioterapia, y se va a realizar en pacientes con alta carga tumoral y una masa residual mayor a 1 centímetro. Eh, Después tenemos a la quimioterapia ay, no recuerdo cómo era el nombre, pero esto se va a presentar en resección incompleta de un carcinoma viable, un teratoma inmaduro, y al administrar 2 ciclos de quimioterapia basada en cisplatino. Siguiente. Bueno, en los estadios clínicos 2A y 2B, aquí la tasa de cura es cercana al 98%. Los ganglios linfáticos de 1 a 2 centímetros en pacientes en quienes se sospecha el estadio clínico 2A, sin elevación de los marcadores, representa un problema. Aquí deben considerarse 2 opciones, que puede ser la disección de los ganglios retroperitonales con vigilancia, y con la disección de retroperitoneal del estadio patológico puede verificarse de inmediato y actuar en consecuencia. Si se A elige ver, la vigilancia aquí, doctora, doctora, mande. a ver, están leyendo, pero están leyendo mal. ¿Sí? No te entiendo qué fue lo que dijiste. Ajá, Aquí bueno, dices aquí, cuál es ¿mande? el tratamiento. Nada más dígame cuál es el tratamiento. Bueno, vamos a tener a la disección de los ganglios o la vigilancia. A ver, ¿en qué estirpe? ¿Cómo? Acuérdense que hay dos tipos de tumores en el cáncer de testículo. Uno son los seminomas Ajá, y y los no otros son. los no seminomas, ¿sí? Los tratamientos son individualizados para cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el seminoma, de acuerdo a su vía de diseminación, que es linfática, en ellos sí podemos ir por una disección retroperitoneal, ¿sí? Pero en los no seminomatosos no están indicadas las disecciones retroperitoneales, que son lo mismo, disección linfática de ganglios retroperitoneales. Es exactamente lo mismo. Sí, doctora. No sé si me explico. Sí, o sea, estos estadios son en los no seminomas. Así, a ver, está hablando ahorita de los no seminomas. Sí. En los no seminomas no hacemos disecciones retroperitoneales. ¿Por qué razón? Porque esto, la vía de diseminación, a pesar de que uno vaya y quite los ganglios, la vía de diseminación va a ser hematógena. Van a ir al pulmón, van a ir al hígado, ¿sí? Cuando hacemos disección, cuando tenemos la estirpe en los no seminomas, que son los teratomas. Ahí sí, cuando tenemos un componente de teratoma mayor del 10%, es cuando nosotros vamos a hacer la resección de este teratoma. ¿Por qué razón? Porque a este teratoma maduro no le va a ayudar la quimioterapia. ¿Ok? No sé si me explico. Sí, doctora. Bueno, continúe. Bueno, aquí, bueno, en los estadios 2C, 3 y 4, vamos a dividirlo en buen pronóstico, en donde pues aquí se van a utilizar 3 ciclos de BEP o 4 ciclos de EP. En el pronóstico intermedio va a haber una sobrevida a 5 años del 80%. Vamos a utilizar 4 ciclos de BEP como tratamiento estándar. Y en los casos del pobre pronóstico, vamos a tener 4 ciclos de BEP en pacientes con un pobre estado en general,
con extensa enfermedad hepática, pulmonar y afectación en el sistema nervioso central, y la gonadotropina crónica y otros marcadores elevados. El curso es corto, de quimioterapia a dosis bajas antes de que las dosis pues se den completas para evitar sangrados masivos o disnea. Siguiente. Y bueno, el tratamiento para la enfermedad residual, esta va a ser en aquellos individuos en donde la enfermedad, con la enfermedad avanzada, bueno, los tumores de células germinales con enfermedad avanzada, después de la quimioterapia primaria, deben realizarse una reevaluación con estudios de imagen, que aquí se va a utilizar la TAC y los marcadores séricos. En los pacientes con marcadores normales, pero anormalidades radiológicas, aquí se debe considerar la resección quirúrgica. Y la elevación persistente de los marcadores después de quimioterapia es signo de una enfermedad diseminada, no resecable, y aquí requiere quimioterapia de salvamiento. Y eso sería todo. A ver, ¿hay alguna? Sí, doctora, yo tengo una duda. ¿Qué tan probable es que se presente el cáncer en el otro testículo ya que se retiró uno? Es el riesgo mayor haber tenido cáncer en un testículo, ¿sí? Uno de los riesgos del cáncer de testículo es haberlo tenido. Se incrementa hasta un 50% más de tener cáncer en el otro testículo. Ok, gracias, doctora. Entonces, ¿Algo? doctora, lo ideal sería quitar los dos. No. A ver, cuando hablaron de epidemiología, vamos a ver que el cáncer de testículo, el cáncer germinal de testículo, representa solo el 1% de las neoplasias, ¿sí? Es baja la incidencia, pero ¿en qué edades se da, doctora? ¿Sí me escucha? ¿En qué edad se da? Mencionaron que de los 15 a los 35 años, me parece, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa si usted le quita los dos testículos? ¿Para qué nos sirve el testículo? Ya lo dijeron. ¿Qué forma el testículo? Sus compañeros le dijeron al inicio de la presentación. Forma espermatozoides, ¿qué más? La testosterona. Así es. Imagínese si a un hombre joven lo castra, ¿qué no va a haber? Pues no va a haber espermas ni testosterona. ¿Y qué va a pasar con ese hombre? No va a tener qué. Erecciones, doctora. Entonces su vida sexual se acaba. Ahora imagínese eso en un hombre joven. No, por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Se trata el testículo que está con cáncer, nada más, y se vigila el otro, ¿sí? Nunca hacemos orquiectomías profilácticas por esta razón, porque son gente jóvenes y porque si ustedes se dieron cuenta, los niveles de control son altos, que quiere decir que estos pacientes son quimiosensibles y radiosensibles, ¿sí? Sí, Lógico, doctora. también depender del estadio en el que llegue el paciente. Muchas veces los hombres pues llegan con estadios ya avanzados. ¿Por qué razón? Cuando llegan con síntomas
pulmonares, sobre todo síntomas pulmonares, ¿sí? Que llegan con disnea y cuando se toma una placa, pues se ve el número de metástasis que hay y por ende se va a buscar si hay o no a nivel de testículo, ¿sí? Si hay algo. Muchas veces llegan cuando las masas testiculares son muy grandes que producen dolor, ¿sí? Entonces, cuando llegan en estadios avanzados, aún así tienen un alto grado de que se puedan controlar, no curar, pero sí controlar. Entonces, eso es lo que hacemos, solo tratamos el testículo afectado, ¿ok? Y se vigila el otro. Lógico que a menos de un año haga cáncer en el otro testículo, pues se tendrá que ir también el otro testículo. Ok, doctora, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, entonces en el caso de que algún paciente se le tengan que quitar los dos testículos, ¿se podrá llevar a cabo terapia hormonal o de cualquier Sí, forma que se haya quitado un testículo, se lleva terapia hormonal? sí, se puede dar testosterona, pero pues nunca va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero sí, sí se puede dar. Ok, doctora, gracias. Y acuérdense que los testículos, aparte de la función sexual, pues tienen la función reproductiva. A estos pacientes, antes de hacerle la orquiectomía, si es posible que no lleguen ellos ahogándose con algún otro trastorno, se les pide que se haga una espermatobioscopía para saber cómo está la función testicular. Si, por ejemplo, hay azospermia o hay una cuenta baja de espermatozoides, pues ya sabemos que ese paciente, quitándole un testículo, pues difícilmente va a poder embarazar. Sí, siempre hay que tener una espermatobioscopía de control. Más aparte, en pacientes jóvenes, lo que se hace muchas veces es que el semen se guarda en bancos de semen. ¿Para qué? Porque la misma quimioterapia o la radioterapia puede afectar la función reproductiva. Entonces, teniendo semen ya almacenado, pues lo más probable es que si después no hay una cuenta adecuada, puedan hacer uso de este semen, de estos espermatozoides. No sé si me explico. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, doctora. Ok, bueno, ok. El cáncer de testículo, pues sí se presenta en gente joven, representa el 1% de todas las neoplasias en hombres, ¿sí? Eh, por lo general vamos a ver que son dos estirpes, el seminoma y el no seminoma. Los no seminomas de preferencia son en gente joven, puede haber seminomas en gente jóvenes, pero por lo general el de tipo espermatocítico, tenemos 4 tipos de seminomas y el seminoma de tipo espermatocítico por lo general se presenta en hombres por arriba de los 60 años, ¿ok? ¿Cuáles son los marcadores tumorales para el cáncer de testículo? Vamos a tener 3, que es la alfa-fetoproteína, la fracción beta, la deshidrogenasa láctica, ¿sí? Por lo general, los seminomas no elevan la fracción beta, pueden elevarla hasta 200. Los que se consideran como seminomas puros no elevan la fracción beta, elevan la DHL, ¿ok? Cuando se eleva la fracción beta en un cáncer de testículo, pues vamos a saber que tiene un componente no seminomatoso. ¿Por qué? Hay tumores seminomas, no seminomas y aquellos que son mixtos, que quiere decir que tienen, por ejemplo, pueden tener un porcentaje de seminoma, otro porcentaje de tumor del saco vitelino o coriocarcinoma. Y el patólogo siempre nos tiene que reportar qué porcentaje tiene de cada uno de estos componentes. El tratamiento y básicamente pues vamos a ver que el diagnóstico se hace a base de ultrasonido testicular,
¿sí? Para descartar que no sean ninguno de los diagnósticos diferenciales que ya les comentaron, como la orquiepididimitis, la hidrocele, el varicocele, la torsión testicular, las hernias inguinoescrotales, ¿sí? Entonces, siempre el estudio va a ser el ultrasonido testicular, la toma de marcadores tumorales y en aquellos que sospechemos que ya hay metástasis, que vengan con dolor lumbar o que tengan disnea, hay que hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Siempre pedimos simple y contrastada para descartar que no haya actividad tumoral a otro sitio. El tratamiento y el diagnóstico va a ser la orquiectomía. No hacemos biopsias guiadas, está contraindicado, no se deben hacer. La orquiectomía se hace a nivel del canal inguinal, se hace la incisión, se tracciona lo que es el cordón espermático, el testículo, y le llamamos orquiectomía radical porque lo que hacemos es ligar el cordón espermático cerca de su entrada en el canal inguinal, lo que es el orificio externo. Entonces, siempre lo hacemos por vía inguinal. Nunca se debe quitar un testículo por vía transescrotal. Si se hace eso, lo que se produce es solamente siembra de células tumorales en el escroto que se implantan, pueden crecer y al final se termina quitando también el escroto. Entonces, la vía de abordaje es por vía inguinal. Todos los pacientes, lógico, la estadificación en el cáncer de testículo es patológica. ¿Qué quiere decir? Quirúrgica patológica, que yo lo tengo que operar y el patólogo me va a decir hasta dónde invade en el cordón espermático y hasta dónde invade en el testículo. Más aparte, los estudios de extensión me van a decir si hay lesiones a nivel retroperitoneal o si tiene lesiones a nivel pulmonar o mediastinal. Incluso a nivel cerebral, cuando tenemos síntomas cerebrales o síntomas neurológicos, tenemos que hacer una resonancia de cráneo. ¿Por qué? Porque hay una característica, cuando hay metástasis cerebrales, estas metástasis cerebrales lo que hacen es que sangran y el paciente llega en una urgencia absoluta. Y estos pacientes pues se tienen que radiar. ¿Qué otra cosa? El tratamiento pues es la cirugía y de acuerdo a la estirpe, en el seminoma, en los estadios tempranos, sobre todo en el estadio 1A, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 3 opciones. 1, vigilancia estrecha, en aquellos pacientes que se apegan a la vigilancia, darles quimioterapia, sabiendo que la quimioterapia tiene también ciertas complicaciones. Una de ellas, pues, es la formación de segundos primarios, todo lo que puede dar la toxicidad de la quimioterapia y la radioterapia, que también la radioterapia va a tener ciertas complicaciones, entonces el paciente tiene que estar bien enterado de cuáles son. Por ejemplo, la radioterapia puede producir eyaculación retrógrada y es una eyaculación que va a dar dolor. Entonces, todo esto tiene que saberlo el paciente. Y en las etapas 2 en adelante, siempre se deben de llevar a tratamiento adyuvante. ¿Cuál es el tratamiento adyuvante? Con quimioterapia. Y por lo general son de 2 a 4 ciclos. ¿Basados en qué? En la bleomicina, en el etopósido y sobre todo en el platino. Ya sea el BEP, ya sea EP, que es etopósido platino, y cuando recaen, pues podremos utilizar cualquier otra combinación como es el BAC para rescate de estos pacientes. Siempre hay que dar seguimiento con marcadores tumorales, siempre esperar que disminuyan. Estos se piden cada semana durante el primer mes para ver que la curva sea logarítmica, es decir, si tenía 100 en la primera semana debe de bajar en 50, en la segunda semana 25, en la tercera semana ya debe de ser de 0, ¿sí? Si se mantiene mesetado el marcador, tendremos que buscar que no exista enfermedad a otro nivel.
Y por lo general, cuando recaen, pues lógico, tenemos como muy buena respuesta tanto a la quimioterapia como a la radioterapia y podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, doctora. No, doctora, gracias. ¿Sí les queda claro? Disculpe, doctora, ¿existe terapia blanco para este tipo de cáncer? No hay una terapia blanco que te dijera ahorita específica para ellos. No hay incluso ninguna, hay estudios que se están haciendo para buscar cuáles son los genes afectados, pero hasta ahorita no hay. Y como es una neoplasia en realidad de baja incidencia, pues no hay muchos estudios. De hecho, en un inicio había casi 4 clasificaciones para el cáncer de testículo, ¿sí? Había el del Hospital de Niños, que daba una estadificación, el TNM que daba otra estadificación y había 2 más. Entonces todavía no se ponían bien de acuerdo en cómo estadificarlo. Actualmente ya se hizo una agrupación y es la que se sigue, en donde los marcamos primero por patológicos y después de acuerdo al riesgo, y el riesgo que va a estar dado va a ser a través de la elevación de los marcadores. Ujú, Ok, doctora, muchísimas gracias. ok. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿hay profilaxis? ¿Hay detección para el cáncer de testículo? No hay detección, pero se le recomienda al hombre que siempre se revise el testículo. Existen campañas como la campaña de 1 minuto para salvar tu vida, que es enseñarles a revisar el testículo para saber cuándo hay alguna alteración, saber que tienen que estar dentro de las bolsas escrotales. Se les pide a las madres que cuando los hombres son pequeños o niños, hay que revisarle los testículos para saber que estén dentro de la bolsa escrotal. Si tenemos criptorquidia, se les pide que esta se resuelva antes de los 5 años, es decir, se haga el descenso. ¿Por qué? Porque entre más tiempo dure un testículo, ya sea en la ingle, esto que va a pasar, pues tiene más riesgo de que se malignice. Hay libros que dicen que a los 3 años se tiene que descender el testículo, pero no debe pasar de los 5 años. Y siempre revisarlo. Los hombres deben revisárselos. No piensen que porque entre más grande el testículo, más hombres son. No, al contrario, entre más grandes aguas puede ser cáncer. ¿Oyeron? Bueno, aquí nada más hay 2 hombres, pero las demás, las mujeres, tienen que enseñarles a sus novios, ¿ok? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿hay más preguntas? Creo Hablen que ahora. no, No, doctora. doctora, muchas gracias. Bueno, entonces nos veríamos mañana en la noche, ¿ok? Para el siguiente tema. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, de todas formas, si tienen dudas, mañana, antes de comenzar con el siguiente tema, ¿ok? Sí. Sí, doctora, Bueno, gracias. ok, nos Gracias, vemos. doctora. Hasta Pasen buena mañana. noche. Hasta Que mañana. descanse, gracias. Gracias. Gracias, Hasta doctora. luego, gracias. Bye.